Muy buenas tardes, damos la bienvenida el día de hoy, día 4 de noviembre, inicio ya de los últimos meses del año, y continuamos con nuestro espacio de formación que propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Lissete, Nuevamente, ¿sí? você colocou o Juan como espanhol. A ver, espera, vamos a... Del, es verdad. Ahí está, ahí lo cambié. Ahora sí, muchas gracias. Ya. Muito obrigado. Bueno, entonces damos Bom, inicio. A então, ver, ahí está. Comenzamos entonces este espacio. Damos nuevamente las gracias a Jessica por estar presente. Y como es habitual, ¿cierto? Vamos a pedir que Dios nos acompañe, pedir especialmente también la gracia que siempre acompaña a Jessica, la gracia del Espíritu Santo, la inspiración también para poder seguir acompañando el caminar de la iglesia. Entonces vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, ¿cierto? La temática es los relatos orales de los pueblos. Entonces los invito a que podamos pensar en a Jesús también, que en muchas ocasiones él habló, ¿cierto? A sus discípulos y discípulas a través de relatos, a través de las parábolas, ¿cierto? Hablando del reino de Dios de esta forma creativa y que probablemente también lo escuchó de su propia familia, de sus padres. Les pido un poquitito dice, vamos a ver, por, de español, portugués. Vamos a, disculpen, pero hay problemas nuevamente con la interpretación. Portugués, iniciar. A ver, ¿me confirman si ahora sí se puede escuchar? De español a portugués. Sim, agora sim, obrigada. Ah, ya. Entonces Jesús también escuchó probablemente de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, ¿cierto? Muchos relatos tradicionales de su pueblo. Y esos también a su vez en sus prédicas las transmitía. Entonces les invito a que a disponernos, ¿cierto? En las manos de la Santísima Virgen, que ella tantas veces educó a sus hijos, ¿cierto? A través de estos relatos. Entonces vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Entonces nos acompaña nuevamente Jessica, que ya la semana pasada, ¿cierto? Y vamos ahora a, a dar espacio para que ella pueda comenzar. Adelante, gracias, Jessica. Muchas gracias, hermana Lisette. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien, pero me gustaría apoyarme de un material que le pasé a la hermana para poder empezar a compartir. Bien, buenas tardes nuevamente a todos y todas. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer una breve introducción, se podría decir, de mi experiencia que he tenido yo como hablante de la lengua arácnido acá. Soy, creo que ya me conocen desde el jueves ya. Soy Jessica Patiachita Iori, soy del pueblo arácnido de acá, de la Amazonía suroriente de Perú. La región se llama Madre de Dios. Actualmente vivo en Puerto Maldonado, justo donde el Papa Francisco ha venido el 2018 en Puerto Maldonado. Bien, relatos orales en los pueblos originarios y su rol en la educación de los niños. Es el tema que me toca compartir con ustedes
Y pues quería empezar, pues que si bien es cierto, el 2015 en mi pueblo por primera vez se publica Relatos Orales Arácnidos ya en versión escrita, pero ya en la comunidad existían estos relatos, siempre ha existido, y ahora hay que ver qué fin didáctico tienen y cómo es que los relatos nos pueden ayudar a comprender la cosmovisión de un pueblo, a canalizar o regular un comportamiento, ¿no? Apropiado, si hay que reforzar, si es inapropiado, en qué momento se debe corregir. Todo el escenario va a fluctuar siempre en el bosque, dentro de la Amazonía. Como en estos relatos se va a narrar escenarios donde se interactúan con seres del bosque, con seres que nosotros tenemos ya contacto, ya sea del mundo acuático, del mundo de arriba, del mundo terrestre, ¿no? Porque para nosotros los pueblos indígenas, pues no solo es eh, cielo, eh, mar o río y tierra, ¿no? Existen más elementos donde nos permiten interactuar. Y es bonito escuchar eso desde muy pequeña porque es lo que sucede en los pueblos originarios. Yo lo he venido escuchando desde muy pequeña y me fascina el mundo de cómo mis abuelos o mis padres me explicaban, ¿no? De cómo se originó el pueblo, de cómo hay que comportarse, y sobre todo la hora que lo contaban. Y había momentos sagrados que ellos pues te contaban, no es que cualquier rato te pueden contar relatos. Bien, no solamente es eso en el pueblo Arango, también hay muchos pueblos que comparten esto dentro de la Amazonía. Y lo bueno de eso, al menos en Perú, ya se ha ido publicando muchos de estos relatos y pueden ustedes tener acceso a estos relatos porque están en versión bilingüe, ¿no? Están en castellano y están en la lengua original. Tenemos ahí relatos orales achánicas que el Ministerio de Educación en Perú ha publicado, relatos orales arácnidos, del cual les estoy comentando un poco, y hay otras editoriales que también han publicado, ¿no? Distintos relatos del pueblo Murui, del pueblo Ceja. Entonces, hay que recalcar que sería genial que los propios indígenas pues escriban su historia a través de estos relatos, pero son muy pocos los escenarios que se dan para que se visibilice, ¿no? Y para que se pueda ya presentar en un libro. Primero, es muy escaso ver indígenas que hayan pasado de la oralidad a la escritura. Segundo, generalmente son investigadores, otros terceros que extraen estos relatos y los publican como si fuesen muchas veces de ellos. Muy pocas veces reconocen que sean de aquel pueblo o cambian el título o no, o no se reconoce realmente que en los pueblos originarios existe esta riqueza cultural y muchas veces eso ha traído disgusto dentro de la misma comunidad, ¿no? Generalmente son investigadores, lingüistas, no digo todos, pero sí ha pasado eso, ¿no? O todo lo referido a la rama de las ciencias sociales. Entonces, de que tenemos material en escasez, sí hay. Vamos a ver esto, cómo es que se da o se percibe más en las comunidades indígenas, más que todo, cómo llega esto a los niños y jóvenes. Siguiente, por favor. Bien, si bien es cierto, nosotros, yo como miembro de un pueblo originario, puedo saber muchos relatos y nos dirán o podemos decir que estos relatos se nos ha transmitido, se nos ha ido transmitiendo desde padres a abuelos
pero yo en carne propia he sufrido un poco es la captación de estos relatos. Ya muy bien, a mí me han contado, pero quiero escuchar, quiero grabar de la voz de los propios abuelos qué es lo que van diciendo, porque es importante también que o sea, hacer protagonistas a los sabios, ¿no? Si bien es cierto, yo soy la compiladora, yo soy la que va a hacer pasar de la oralidad a la escritura, pero la fuente real, la fuente profunda, es las bibliotecas, ¿no? Que son ancestrales, que son los ancianos y las ancianas, los sabios, conocidos así. Entonces, no te suelen contar así por así. En mi propia comunidad, cuando yo empecé mi trabajo de investigación para hacer mi tesis sobre la literatura, eh, del pueblo Arangut, me fue muy difícil. Claro, cuando yo era niña, sí solía escuchar de muchos abuelos, pero tú vas como una persona, siendo de la misma comunidad, oye, abuelito, cuéntame este relato, y te preguntan, "No, pero ¿para qué? ¿Por qué quieres que te cuente si tú ya sabes?" Entonces, también me di cuenta que cuando van otras personas, por ejemplo, cuando iba mi profesora, que era misionera, u otras personas les es un poquito más difícil captar estos relatos, si es que propiamente quiere grabar o ahí llevar tu papelito, como que les genera incomodidad a los sabios porque se siente, no sé, no se siente en confianza porque estás ahí con tu grabadora, con tu celular. Entonces me encontré con esa situación de que el abuelo pues simplemente se cohíbe, se incomoda o lo que me pasó a mí es que hay ciertos abuelos que nacen con ese don. Todos los abuelos saben de tradición oral, todos saben los relatos orales que hay de un pueblo, pero no todos te quieren contar y no todos tienen esa facilidad de poder llegar, así como todos sabemos, ¿no? En un colegio, pero siempre hay una persona, un estudiante que sabe exponer muy bien, que destaca. Todos conocen el tema, pero hay uno que siempre sabe llegar al público o le encanta narrar o utilizar buenos términos para un público específico. Eso, entonces yo pienso que esos abuelos con que me los he ido encontrando, tienen la mayoría el arte de narrar por cómo, mientras va contando en la lengua, te va induciendo a esos escenarios, cómo va cambiando de voz, cómo interpreta la voz de un animal o los gestos onomatopéyicos, el de una muchacha, el de una niña, el mensaje, el tono de voz, cómo va cambiando. Entonces, no todos los abuelitos tienen, todos los abuelos saben relatos, sí, pero solo algunos tienen el arte de narrar. Por eso pienso que es un arte el narrar y generalmente en este arte de narrar van a contar fragmentos de la historia, fragmentos de la vida cotidiana como el que vemos arriba en la construcción de una casa, en la pesca, el sistema de sanación que existe en cada pueblo, ya sea con hierbas, ya sea a través de soplos, ya sea a través de otro tipo de curaciones que que son propios de cada pueblo, ¿no? En mi pueblo es a través de cantos de ícaros, en otros pueblos es a través de conocimiento, preparación de brebajes, a otros a través de sistema de vaporeo de plantas, y así hay otros que tienen otra conexión, tienen otra sabiduría propia o algunos tienen de estos varios que la saben ya aplicar muy bien. Bien, específicamente, ¿qué cosa encontramos en los relatos? Lo que generalmente he podido encontrar, qué coincidencias hay con otros pueblos y también en mi pueblo, pues siempre va a haber un héroe
qué es lo que pasó, defendió al pueblo o no, eh, personajes de cómo surgió tu pueblo, quiénes intervinieron, seres, eh, se podría decir antropomorfos, que eran humanos, pero también se convertían en seres del bosque, y en cualquiera, más si ese era un líder, por ejemplo, en mi pueblo, ese líder se podía transformar en jaguar, o cuando moría también iba a distintos mundos, podía estar su espíritu descansando en el río o en el monte. Dependiendo de los animales que ha destacado y ha cazado, también adquiría durante su vida ciertos dones que iba desarrollando conforme iban pasando los años. Entonces, también va a rescatar bastante la iconografía, las pinturas características que tiene cada pueblo, los elementos básicos que tiene para la identificación de cada pueblo, la forma como se ponen las coronas, las indumentarias principales. Entonces, cada pueblo va a tener sus características peculiares. Entonces, también van a narrar, en estos relatos nos van a contar cuál era el comportamiento, la crianza de los niños y qué sucedía cuando el niño tenía un comportamiento adecuado y cuando no lo tenía también, porque como que la naturaleza se confabula contra aquel que está agrediendo al bosque. Por ejemplo, el hecho mismo de no gestionar tus emociones cuando te molestas, peleas con tu mamá a través de una discusión y te vas al bosque y el bosque pues también está molesto contigo y te puede pasar cualquier tipo de accidentes. Esto era importante cuando los papás te contaban y pues te decían, no debes hacer esto porque puedes molestar al bosque, pues el bosque se da cuenta cuando tú estás ahí. O sea, si te llaman la atención es por algo. Debes mantener un comportamiento y un respeto con el bosque, con tus seres queridos, con tus padres. Entonces, también va a ir narrando el proceso de aprendizaje que van a tener estos niños, ¿no? De este pueblo, en este caso, el pueblo Arango, y cuáles son los elementos que ellos deben ir aprendiendo como parte de su identidad. El hecho de su pintura corporal, el uso de las coronas, el hecho mismo de insertar o saber ciertas costumbres, actividades cotidianas como cazar, pescar, y cómo también los adultos en toda una comunidad o maloca ayuda, ¿no? En el proceso de crecimiento, ya sea espiritual, ya sea de manera social, eh, al niño o a la niña. Ahí, por ejemplo, vemos el baño con huito, ¿no? Un bebé que está todo negrito. El huito creo que todos ustedes conocen. Es el genipa, es un fruto más o menos que el árbol crece a 30 metros y cuando está verde ese fruto, en mi comunidad hay un ritual, entonces se le baña al bebé todo para que tenga de esa manera una protección única con el bosque y que también sea bendecido por los seres del bosque y no sea un agente eh, distractor, se podría decir, un agente que afecte al bosque. Al contrario, el pasar por el ritual del huito, le está diciendo al bosque que es un ser inocente a que se debe proteger y no va a generar daño al bosque, al contrario, es el bosque que debe proteger a este niño. Entonces existe una serie de rituales para que esto suceda en mi comunidad. Igual nos va a permitir también conocer qué es lo que pasa en el entorno, en la colectividad, qué cosas hacen los adultos, qué actividades se realizan. También en esos relatos nos van a contar eh, el cómo leer y descifrar lo que la naturaleza te dice, te indica. Por ejemplo, los cantos de ciertas aves. Ahí tenemos al chicua,
El chicua tiene distintos modos de cantar, pero hay un canto específicamente cuando lo hace de día, cuando dice picua, ¿no? Me indica que algo malo va a suceder en mi comunidad. O cuando yo estoy yendo al bosque, estoy en la chacra y canta, justo cuando yo estoy ahí, alguna cosa que estoy haciendo o estoy pensando a futuro, quizás no suceda en ese momento, que no va a suceder como yo estoy deseando. O también me indica que va a haber peligro, eh, me puedo accidentar, me puede pasar algo, me puede picar una víbora, eh, me puede enfermar. Siempre se cumple, entonces hay animalitos que te dan signos para que tú puedas interpretar, ya sea para bien, ya sea de prevención. Y es importante que el niño y las personas también conozcan de esa comunidad, puedan leer a la naturaleza, qué es lo que nos está manifestando. Igual, el respetar también el río, qué es lo que está pasando, no te puedes bañar todo el día, hay que respetar al agua. ¿Por qué es bueno respetar? No puedes tú pescar todo el tiempo. Hay distintos sistemas de pescar también, pero hay que saber cuándo. Y un niño es más vulnerable porque así como nosotros vivimos, existen también seres en el mundo acuático. Eso lo va, ¿no? Y cómo este hombre va intercalando, equilibrando, cuando tú respetas distintos escenarios del bosque, ya sea el mundo acuático, en otros mundos te va a ir muy bien porque estás viviendo en armonía. Igual al momento de pescar no se puede pescar ni se puede cazar en exceso. Todo tiene un equilibrio. Si no pasa todo lo contrario, te puedes enfermar. La pesca colectiva, el conocer la floración, el sistema de frutos, las estaciones que se dan y qué frutos nos indican la llegada de cada estación, ¿no? Pero en este caso nosotros tenemos el agüiro, que es la chiringa, es un fruto muy importante que se come adentro de lo que está el frutito. Es amargo, pero tiene sus orígenes en que nuestro héroe cultural, que es Amarinque, este árbol se enamoró, ¿no? De una mujer Arámbut y concibieron un hijo, que ese hijo, que se va a llamar Amarinque, va a salvar más adelante al pueblo Arámbut en distintos escenarios malos que se va a presentar, y él va a ser como el salvador o el guardián del pueblo, el que va a liderar. Hay también en este proceso cotidiano, la corrección de la recolección de frutos, siempre participan los niños. En estos relatos son los que van a ir narrando todo eso que les estoy explicando, ¿no? Y cómo desde pequeñitos van interactuando, porque los relatos no siempre son, comúnmente es lo que nos narran cómo se origina un pueblo, pero también puede existir un relato donde nos narre cómo se prepara cierta comida o qué tips hay que tener o por qué hay que cocinarlo de esta manera, por qué no lo puedes cocer, por qué este sí hay que asarlo, etcétera, etcétera. Y qué alimentos debe comer también el niño. Siempre hay un relato que nos diga qué pasaba si el niño no cumplía con esto. Ay, ya, pues se enfermaba. ¿Qué pasaba cuando el niño sí se cumplía o comía esto? Ay, así pues le iba bien. Siempre con un mensaje, con un fin didáctico. Bien, dentro de mi pueblo yo voy a hablar lo que es de mi pueblo, y creo que muchos pueblos coinciden en esto, ¿no? La narrativa oral ya siempre ha existido en el mundo Arámbut, en el pueblo Arámbut, pero desde el 2015 se publica por primera vez el Ministerio de Educación. Ese ha publicado un libro mío. Por supuesto, reconozco a los sabios quienes me han ayudado en este proceso de recopilación. Son varios sabios que hoy en día ya no están entre nosotros, ya han muerto hace muchos años, otros en pandemia. Y
pocos o casi nadie de los que me han contado desde pequeña no están ya. Relatos orales Arácnidos es la primera recopilación que se hace, elaborada por una indígena, Arácnido, una mujer, es de versión bilingüe, es la primera publicación bilingüe que está ahí. Matuk Apet Pederé está en versión también bilingüe, de cómo el jaguar logró engañar al gallinazo, cuando el gallinazo era el rey de la selva, era el animal más temido por las garras inmensas que tenía, pero gracias a su astucia, en ese relato se cuenta cómo es que el gallinazo, después de ser el rey del majestuoso ave, pierde su reinado, se podría decir, y de lo que el jaguar era todo inocente, siempre con perfil bajo, logra convertirse en el animal más temible de la Amazonía. Entonces, esto es un poco paradójico, pero eso siempre se suele contar a los niños porque tiene muchos mensajes que se pueden extraer, ¿no? Aprendizajes de cómo no practicar la vanidad, ¿no? De cómo ser cauteloso, practicar la astucia en momentos eh, específicos o en escenarios donde se puedan dar, ¿no? Bien, este es un relato que se suele contar también. Generalmente son jaguares, estoy segura que en muchos pueblos también el jaguar cumple esta dualidad, ¿no? De sí ser el animal benefactor, pero que también surge como que es el animal donde cuando tiene oportunidad, cuando está físicamente, te puede comer, ¿no? En cuestiones chamánicas tiene otro fin, esas transformaciones que tiene, pero siempre estos relatos se suele generalmente contar eh, frente a la fogata, ¿no? Cuando están ahí de noche. Pero en este relato, cuando es el jaguar y la mujer valiente, después de comer a su esposo, la mujer logra ponerse a buen recaudo que está en el árbol con su hijito ahí, con un cargador de bebé, pero con mucha inteligencia y astucia, distintas habilidades que tiene desarrollado la mujer, va a lograr escapar, ¿no? Es el fuego también que es temido por el jaguar, aparece el fuego ahí en un inicio como para protegerse del jaguar, pero una vez que se extingue, que se apaga el fuego, la mujer va a estar en peligro, ¿no? Porque no tiene cómo protegerse. Pero va a haber distintos elementos animales que le van a ayudar a ponerse a buen recaudo, va a llegar a la maloca de sus hermanos y logra salvarse, ¿no? A sí mismo. Su hijo y él se salvan, a pesar que es perseguido, y como el colibrí le anuncia que ya le va a comer, pero ella logra descifrar muy bien el mensaje y la historia termina en que ella se salva, claro, está triste por la muerte de su marido, pero también hay una enseñanza siempre. ¿Qué le pasó al marido? ¿Qué acciones no realizó para ser asesinado por el jaguar? ¿No? ¿Y qué hizo la mujer para salvarse? Igual ese es el relato que les estaba diciendo, Matugapet Pérez, el gallinaza y el jaguar, que es de los relatos que más les encanta a los niños. No pueden creer ellos que el gallinazo sea antes en el pueblo Arajú del animal más temido, puesto que hoy cumple una función muy importante, que es un ave, pues generalmente come los desechos de los animales en estado de putrefacción, y no pueden creer, pero cuando van a los orígenes, y digo, el por qué el gallinazo adquirió este poder y cómo su vanidad le ganó, y cómo era un ser despiadado, y cómo iba matando a los niños, y cómo les iba sacando los cosas a los bebés, y cómo capturaba. Entonces era un animal muy temido, puesto que eh, podía venir de improviso de cualquier parte del cielo y
llevaba a niños que empezaban a caminar y las mamás pues estaban ya cansados de esto hasta que un grupo de Arajambut va y le llevan esta queja al jaguar. Entonces él comprende, pero en ese entonces, a principios de la creación del mundo, en el pueblo Arajambut, del jaguar era un animal muy distraído, siempre comía las sobras del gallinazo, entonces tenía la desventaja de no volar, entonces siempre estaba mirando lo que comía el gallinazo. Y el gallinazo era siempre burlón frente al jaguar, porque decía que no había un animal que lo supere. Y él siempre estaba en perfil bajo y pues aceptaba, ¿no? Esa realidad, que era el de comer solo los alimentos que desechaba el gallinazo hasta que es engañado por él. Y como los jaguares tienen em, las uñas retráctiles, así como los gatos, pareciera que esconden sus garras, pues utiliza, ¿no? Esta habilidad y le dice, pues yo me corté las garras, córtatelas tú también porque yo me siento bien, puedo caminar bien, me estorbaba. Y pues el, el jaguar lo que hace es convencer, ¿no? Y hasta que el gallinazo corta todas sus garras porque eran grandazas en un inicio, eso es lo que le permitía ser muy temible. Entonces, eso es lo que sucedió y después ya él le abre sus garras y le muestra, ¿no? Qué es lo que había pasado. Eso es lo que ha ido sucediendo y de esa manera, pues al gallinazo nunca le ha, le ha vuelto a crecer sus garras y el jaguar pues aprovechó, eh, ¿no? Esta debilidad, este error del gallinazo para ser el más temido. Entonces los papeles se invirtieron y hoy en día el gallinazo es un ser que pues come solo las sobras muchas veces del jaguar y cumple una función muy importante dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Que es como el gallinazo es como este reciclador, este animal que no permite que haya animales en estado de putrefacción también. De alguna otra forma, cumple otra función importante que ya no es el ser poderoso, ni estar asesinando, ni estar creyéndose, pues, ¿no? Un animal muy invencible frente a otro. En cambio, el jaguar ya con su astucia, ¿no? Te puede atacar si en caso eh, tiene tiene ocasión, es muy temido, entonces, y también el gallinazo come generalmente las sobras del jaguar. Se invierten los papeles y los niños se entretienen mucho, pues se utiliza distintos métodos para que los niños puedan comprender, ¿no? Y los abuelos lo hablan con gestos, imitando al gallinazo, haciendo la voz del jaguar y etcétera. Eso, bueno, a mí de niña me encantaba cuando me narraban esto y en donde sea que voy cuando estoy con niños Arajut, les gusta también este relato. Bien, conocía también como tradición oral, no solo son lo que podía entenderse en el mundo de la literatura como fábulas, como cuentos, también dentro del eh, em, la tradición oral están las adivinanzas, ¿no? Que posiblemente ustedes cuando vayan de voluntarios van a encontrar, me imagino yo, ¿no? Tiene un propósito, va a haber refranes, va a haber ciertos pensamientos, frases, ¿verdad? Y también están ahí los relatos que son transmitidos de generación en generación. Entonces,
los relatos se trata de mantener lo más original posible, pero como no hay una cosa registrada, dice, sino es que cada vez que se narra se crea una nueva versión, pero siempre manteniendo la esencia, ¿verdad? Bien, ese es no sé si cuando ya estos textos orales, pues, no es mi, de mi pueblo, pero lo adapté ahí, es recopilada por, no me acuerdo ahorita, no puedo leer, pero antes se les conocía, es los antiguos Aguajún, debería decir, pero es un relato antiguo que antes los Aguajún no eran Aguajún, sino se les conocía peyorativamente como Guarunas, entonces como se registró así, hoy son el pueblo Aguajún, ¿no? Cuando los Aguajún, se podría decir, ¿no? Empezaron a poblar la selva de Alto Marañón, parte de la selva de Perú, no conocían el fuego, dice. En aquel tiempo no sabían cultivar la tierra, no poseían chacras y carecían de yuca y plátanos, sufrían de hambre y frío, morían muchos niños a los pocos días de nacer, porque no había cómo abrigarlos y calentarnos, como no tenían fuego, los aguajú o los aguaruna no cocinaban la carne ni los otros alimentos, buscaban choros y camaroncitos por las quebradas y cuando conseguían algunos se los metían debajo del brazo, bajo las axilas, así los tenían un rato hasta que cambiaban levemente de color y luego se los comían. Esta era la forma de cocinar para los antiguos aguajún o aguaruna. Tiene, bueno, también comían el palo de la balsa o topa cocinándolo con el mismo procedimiento. Otra manera de cocinar consistía en colocar choros, camarones o pescaditos sobre una estera tejida de chambira en el sol. Así los dejaban hasta que bien soleaditos se secaban, después los comían sin sazonar, pues tampoco conocían la sal. Igual, el gigante que se alimentaba de gente era el único que poseía el fuego, lo cuidaba con mucho esmero, no se lo daba a los aguarunas y estos se atrevían a quitárselo, no se atrevían a quitárselo ya que mataba a los aguarunas. Nosotros, este es un relato del pueblo Aguajún, que es una parte de la Amazonía peruana, y dice que los hermanos Shipibos y otros hermanos de distintos pueblos amazónicos tienen relatos particulares sobre cómo se origina el fuego, ¿no? En mi caso es cuando el diablo o demonio, que es parte de la creación también, él es muy egoísta y se lleva, ¿no? El fuego y no lo quiere compartir con la humanidad. Pero gracias a la astucia, ¿no? De, de Amarín, que eh, es el héroe que yo les manifesté, va a empezar a confabular con algunos, algunos guacamayos, no sé si conocen ustedes, pero la Aurora o Aramacao, lo llaman nombre científico, y todas las variedades de familia de aras o guacamayos le van a ayudar. Y unos le roban la pepita, otros le roban tal, y así, ¿no? Muchos animales van a estar compenetrados en este proceso. Entonces, es importante que el diablo o demonio sabía, siempre sabía el mal uso que iba a darle el ser humano al fuego. Quizás no dentro del pueblo Arauco, pero sí dándole ya a la humanidad. Y sabemos que no se equivocó, ¿no? Porque antes sí comían los alimentos crudos, ¿no? Si ve, nosotros tenemos que el sol sí existió, pero ese no fue el primer sol. El sol era varón, pero como jugaba con la tierra y les tocaba con el dedo y se incendiaba todo, se quemaban las cosechas, vino ese héroe y le echó el ojo al sol porque se transformaba en ser humano. Y cuando se transforma y está pisando, y cada que pisa
le pica el ojo y pues de vergüenza se va y la que se quedó es su hermana que está de lejos y no se acerca a la tierra. Jessica, se pierde, disculpa un poquitito el audio. Ajá. Cada pueblo va a tener forma de explicar los elementos elementales de su pueblo, cosas que son valiosas, cosas que hay que respetar, porque son saberes de un pueblo y ellos pues toda una generación, perdón, generación tras generación se ha venido explicando de esa manera y eso es lo que enriquece verdaderamente la parte lingüística, cultural de un pueblo. Y forma parte de su identidad también. Y ya lo dije acá, la tradición oral es la memoria de los pueblos andinos, amazónicos. Ahí va a haber distintos relatos donde van a contar la historia, eh, el día a día de los pueblos originales amazónicos, porque más estoy abocada a la Amazonía, cómo se crea el mundo, cómo se transmiten estos conocimientos, por qué son importantes los valores de una cultura, por qué es importante transmitirla de una generación a otra. Entonces, en el Perú, pues hay ¿no? tradiciones de la costa, sierra y lo que es selva, en la parte amazónica, ¿no? Es muy importante eso. Muchas gracias. Espero haber captado su atención. Es lo que yo puedo compartir, la importancia que tienen los relatos orales en una comunidad. Ustedes que van a estar muy cercanos, ya vienen trabajando de manera ya muy, muy cercana con jóvenes, con niños. Es importante que vayan escuchando estos relatos y de repente y también lo puedan compartir en una clase. Y también existen en versión digital estos relatos por si de repente no saben algo. Por ejemplo, este relato Aguajún a mí me permite hacer como que practicar la intertextualidad, es decir, ya yo tengo este relato, pero también hay un relato parecido a eso, que igual es de respetable y hay que este, valorar que lo tienen los Aguajún, que lo pueden tener los Shipibos, o que pueden tener otro grupo indígena. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, muy interesante también lo que has compartido. No sé si alguien se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta. Hola, Hola, Julio, aquí desde Colombia. ¿Cómo están? Me gustaría preguntarle a Jessica si, por ejemplo, en los procesos ya de evangelización ha encontrado si los adultos, los mayores, también incluyen dentro de la forma pues, de aproximar a las nuevas generaciones esos relatos, digamos, relatos de lo que ellos manejan ya desde la perspectiva católica, es decir, las cosas que ellos traen, por ejemplo, de la iglesia, de la misa, de los encuentros, ¿lo han apropiado también a esa tradición oral? O sigue estando únicamente como para los espacios del compartir en el templo o de los grupos de oración cuando pues hay esa posibilidad. Te agradezco. Bien, yo no lo he visto en mi pueblo, pero hay una cosa que me suele suceder, puesto que mm, me ha tocado hablar un poco de la oralidad, ya sea en Perú o fuera de Perú, y también a través de plataformas digitales, pues hay muchas personas que me ven de distintas partes del mundo, ¿no? Que hablan español. Entonces, una vez estuve en una ponencia, no sé si en México
o en Lima, y hubo un escritor que dijo que yo hacía relatos o estaba hablando de relatos que todas las había adaptado al catolicismo. ¿Por qué? Porque él había leído mi libro y dijo que ella se inspiró ujú, para hacerlo de la Biblia. Y pues, mm, cosa que me generó incomodidad, pues, puesto que los relatos orales tienen su particularidad y son propias de un pueblo. Hay que entender que hace cientos de años no existían, ¿no? No, los pueblos indígenas, muchos de ellos no sabían pues de Jesús y es imposible que muchos relatos, no sé, yo pienso que esa persona quiso minimizar el conocimiento de mi pueblo para decir, o sea, ustedes no están en la capacidad de recopilar ni hacer, ustedes se han copiado de las historias y lo han cambiado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se refería al relato del origen del pueblo, que un árbol, pues, en una, no tanto inundación, sino eran lavas de fuego que venía, se inundó, se quemó el mundo y un árbol nos salvó. Entonces, yo creo que las culturas mesopotámicas y muchas otras culturas coinciden con estos relatos. Inclusive la Biblia lo dice, ¿no? Que es la inundación, el arca de Noé. Pero no creería yo que suceda eso. Eso para un poquito aclarar que los pueblos originarios tienen sus propios relatos, su propio sistema de contar, su cosmovisión, cosa que es respetable. Ahora, yo que conozco ambos lados, lo que dice en la Biblia y lo que sé de mi cultura, es que sí, por ejemplo, en mi caso, mi profesora de religión nos hablaba mucho de estas parábolas de la vida pública de Jesús, inclusive antes, ¿no? Lo que sucedía en el Antiguo Testamento, de Abraham, ¿no? De cómo padre de la fe, entre tantas cosas. Y lo cual era bonito escuchar. Entonces, eh, pienso que un catequista o un sacerdote o una religiosa haría mal si tiene la forma de pensar como este señor que hizo esta crítica y decir que los pueblos indígenas pues no tienen su historia, se han copiado de la Biblia. No, lo que se puede hacer, ustedes tienen sus propios relatos, pero hay similitudes con la de nosotros, ¿no? Puede que también, mira, la palabra de Dios dice esto, tiene similitudes, y puede que otras religiones también tengan esa, porque desconozco yo, y puede que tengan esas similitudes, y así otros pueblos, porque no somos los únicos, que somos menos visibilizados, lo sé, pero alguna vez un sacerdote me dijo, mira, necesito tus relatos para poder contarlos. Y va a tener un fin didáctico que realmente sirva al estudiante, al niño, como para que compare y haga esta intertextualidad. Oye, en mi caso hay esto, en la Biblia dice esto, pero hay otros pueblos también que tienen esta misma perspectiva acerca de la creación y todas tienen que ser respetadas. Yo creo que de esa manera estamos respetando la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y también esta conexión que tiene, ¿no? Con los pueblos y lo que dice la Biblia. Muchísimas gracias. Por mi experiencia. Es muy bonito lo que nos acabas de comentar, porque mantener
viva la tradición y, digamos, como tratar de conjugar esa realidad con la perspectiva católica nuestra, ayuda a complementar como la protección de los pueblos, o sea, que se respeten tanto esa tradición, esa visión intercultural, como esa posibilidad de mantener viva una memoria, y la memoria, como lo dijiste en parte del inicio, esas bibliotecas vivas que son los abuelos, los narradores, las narradoras, que lo tienen ahí permanente, o sea, su texto está en su memoria y lo que escuchan, a veces uno ve los niños por allá como distraídos en los espacios y esos niños absorben esos relatos de una manera tan maravillosa como cuando uno le está poniendo atención al abuelito acá en el interior, en la ciudad, que creen que no, eso no está prestando atención, no, al contrario, eso forma muchísimo y mantener como que las tradiciones y hacer entender que cada espacio le va a aportar al crecimiento personal, espiritual. Es maravilloso. Muchísimas gracias por lo que nos acabas de comentar y de complementar. Ok, padre. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Jessica, yo quería comentar a lo mejor algo que tú mencionaste, ¿cierto? Esto de, bueno, de la sabiduría que tienen los abuelitos y las abuelitas de narrar y que justamente esos sabios y sabias son los protagonistas, ¿cierto? Entonces, como también nosotros ser muy conscientes porque si bien el territorio se ve mucho el extractivismo en cuanto a recursos, también hay un extractivismo intelectual que a veces implica en que a lo mejor uno pueda llegar a escuchar esos relatos, pero no reconocer también esta importancia del rol que juegan ellos y que al momento a lo mejor de transcribir se tenga el debido reconocimiento colocando el nombre de la persona que lo ha comentado, ¿cierto? Que a veces es verdad que va a costar y no de buenas a primeras uno va a tener la posibilidad de escucharlo, porque también primero uno establece una relación con el sabedor y la sabedora. Va, escucha y cuando está esa confianza se puede ir dando. Entonces, creo que era importante destacar esto porque a veces muchas comunidades han sufrido de eso. Y nos encontramos a veces en comunidades donde ya no quieren compartir esos mismos conocimientos por estas malas prácticas y experiencias que se han tenido. No sé si hay algo que nos pudieras comentar al respecto. Mm, sí, yo creo que en un inicio mencioné, todos los abuelitos saben relatos, todos, pero no todos te van a contar. O sea, ya ha pasado por distintas personas, inclusive empresas, ¿no? Hay empresas petroleras o empresas extractivistas que te dicen, bueno, sí, sacamos el libro. Y está ahí uno o dos personas, pero no está, ¿no? La memoria está de los abuelos o el reconocimiento, al menos mencionar o reconocer de dónde ha sido la fuente primaria. Bueno. Antes que se me vaya la idea, bueno, voy a tratar de responder varias cositas. Eh, a la gente, al menos acá en mi región, no apuesta mucho por la cultura, o sea, no está como que, ay, a ver, vamos a trabajar con abuelitos, o esta lengua se está muriendo y hay que rescatar su oralidad, hay que prevalecer. O sea, no hay una iniciativa, una institución específica, a excepción de la iglesia que por ahí está, pero de ahí no hay más donde quiera recopilar la memoria, por varios factores. Y sí, hay una cosa interesante que dijo el Papa Francisco: no sean ustedes protagonistas de su propia historia, ya muchos han hablado por ustedes, y creo que de ahí nos ha dado un jalón de orejas, ¿no? A nosotros también, porque
sí, si yo no escribo, ¿quién va a escribir por mí? Y, por ejemplo, en estos relatos que se suele comparar míos, son relatos de mi pueblo, y yo encontraba a otro Arajmut en una ponencia y dice, no, es que yo sentí que minimizaba los relatos del pueblo, porque de frente decía, ay, mira, este relato que habla de la creación no es más lo que dice en la Biblia, dijo. Y el relato de Amarinque, ese no es Amarinque, ese era de Jesús, como que minimizaba el de nosotros y ponía a Jesús, lo cual no me parece, no estoy en contra de eso, pero cada zapatero a su zapato, como dicen. Que haya coincidencias luego, sí. Bueno, según la Biblia, también es una mitología, si lo catalogamos así dentro de la clasificación de los géneros literarios, ¿no? Nos dice que el mundo se crea en 7 días, el primer día, entonces es Dios muy benévolo en este acto de la creación, ¿no? Y el domingo descansa, y luego aparece el hombre, y es muy bonito, no sabemos en realidad qué mano ha escrito o quiénes se han inspirado para eso. Pero de nosotros también es un relato que habla del origen, de cómo este árbol nos salva. Y bueno, no estoy de acuerdo que él lo haya puesto porque siento que es minimizado el conocimiento. Y como que lo que dice la Biblia, sí, para él es muy importante, pero no lo debió decir en público. Y mucho menos decir a nuestro héroe cultural, no era nuestro héroe cultural, no era nuestro héroe cultural, era Jesucristo, porque tenía ciertas similitudes. Debió decir, sí, hay un héroe cultural que nosotros tenemos que se parece o tiene similitudes con Jesús. Y así como hay relatos los antiguos sumerios, los mesopotámicos, y inclusive cuando se analiza los inicios de la literatura egipcia, se ve todo eso y muchos pueblos tienen su forma de narrar, ¿no? Ahora, eso por una parte. Hay gente que sí, he visto que ha tenido su historia muy arraigada con la iglesia, porque cada indígena tiene sus contextos distintos. Y yo lo dije en una ponencia, oye, si yo o una persona muy cercana a mí dice, yo quiero convertirme en sacerdote y quiero ser el primer sacerdote del pueblo Arambut, muy bien, porque haya encontrado su fe y lo combina, pero respeta también a aquella persona que decidió no ser sacerdote, sino mantener su cultura, pero va a respetar la iglesia, los protocolos que hay en una misa, en una catequesis. ¿Por qué? Porque si tú pones prioridad al otro y ya no desarrollas la tuya, se va a entender como que vino la iglesia católica y rompió todo, todas las tradiciones, ¿no? De culturales de ese pueblo. Entonces, si yo, si esa persona opta por ser sacerdote y cree en Jesús y combina con lo suyo, pero da prioridad según a, a la vida consagrada, se respeta, se respeta. Entonces, em, eso es lo que viene ocurriendo. Y yo le dije, oye, si tú del pueblo Abajún eres sacerdote, o sea, has marcado un hito dentro de la historia de tu pueblo, pero no te olvides de dónde son tus raíces, porque no creo que un sacerdote que sea español o portugués se olvide de sus orígenes y vaya donde vaya. Va a seguir predicando la palabra de Dios, pero siempre va a estar orgulloso de dónde nació, cuál fue su niñez, qué cosa le marcó, ¿no? No es que, ya me olvido de todo, y no.
sino de qué interculturalidad estaríamos hablando. Es respeto lo mío, pero también respeto, ¿no?, lo que viene. Ninguna es más que la otra. Entonces, en estos contextos creo que hay que marcar bien esto. Ahora en escenarios como se habla del conocimiento de, de un pueblo y hay que mantenerlo. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero somos los propios indígenas quienes deberíamos escribir. Hay muchos misioneros que ayudan en este proceso y ponen sus nombres, tal abuelo, tal anciano me ayudó en este proceso y yo soy. He visto sacerdotes, ex sacerdotes que consideran, inclusive han publicado acerca de mi pueblo, investigadores también, y es muy loable porque dentro de la historia del pueblo se va a tener como referente a ese investigador, a ese sacerdote o a ese ex sacerdote eh, que aportó, que consideró al pueblo, ¿no? Y que escribió esto y queda como referente, queda para la historia. Es su mirada, es su punto de vista. No es lo mismo cuando una persona que ha estado ahí lo cuenta esa historia. Ahora, estamos en este trabajo, muchos pueblos ya han avanzado, han hecho muchas publicaciones. eh, por ejemplo, en la publicación de relatos orales, yo menciono mucho a los abuelos y se trata de mantener la memoria intacta de todo lo que me han dicho. Y yo creí conveniente de que primero se tiene que preservar estos relatos tal cual son, o al menos mantener lo más puro posible. Yo puedo escribir una novela, lo que a mí se me ocurra, ya es creación donde ya vuela mi imaginación, eh, cualquiera, pero yo lo podría hacer, pero dije, primero voy a rescatar lo mío, después ya puedo volar, después ya puedo decir qué piensas de la minería y puedo crear una historia real o fantástica de la minería en mi lengua y también en castellano. Entonces, pero ayuda bastante en este proceso que los profesores, los misioneros, reconozcan el valor de este conocimiento ancestral, porque muchas veces los propios indígenas están desvalorizando su propio saber, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Esos son de los antiguos. Y cuando tienen ese modo de pensar, se va a ir desapareciendo. Y los que saben son los abuelitos. Y como no hay este traspaso de conocimientos, y se va a perder. Y lastimosamente de lo que era el sistema ágrafo, que era la oralidad, se tiene que pasar a la escritura, y más con la tecnología que está así, clic, tú lo puedes tener en versión digital, lo puedes tener, no sé, en historietas, en formatos digitales, para que luego me di cuenta que a veces en mi pueblo no le puede interesar mucho esto, pero sí he visto mucha gente que me ha escrito castellano hablante o extranjeros que le interesa mucho la cultura, ya sea por conocimiento, ya sea porque está haciendo un estudio, o ya sea porque empatiza simplemente del ver cómo estos pueblos van desapareciendo, ¿no? Hola, hola. Jessica, ¿me escucha? Sí, hermana, le escucho. Te felicito por la reflexión que vas haciendo como pueblo, por tus profundizaciones también al respecto en relación a la narración oral de los pueblos, ¿no? Creo que a través de ellos podemos leer también la cosmovisión, el valor ético, la mirada que tienen sobre el mundo desde ese punto de vista. Y creo que como Iglesia Católica nosotros también estamos como en ese desafío a la vez de crecer desde la Iglesia oficial, de respetar todos los valores culturales, espirituales de la cosmovisión indígena de cada pueblo, para a la vez también, tal como es, respetar todo su esquema, su propio ser,
y hacer tal vez digo, un diálogo interreligioso, también nosotros desde el conocimiento de la identidad de la fe religiosa cristiana, ¿no? Haciendo un paralelo, pero sin invadir al otro o a la otra, porque ya tenemos la experiencia de los 500 años de la evangelización, ¿no? Y es una mala experiencia que ha ido pisoteando la espiritualidad, las manifestaciones culturales. No queremos tampoco volver a repetir eso. Y creo que en eso hemos crecido como iglesia, respetando en la práctica, en muchos lugares, no puedo decir que en todas partes, pero con ese deseo de respetar y más bien reconocer, fortalecer y promover, ¿no? Ese fortalecimiento, el surgimiento, no como para esconder, como a veces ocurre al revés, para, o sea, invisibilizar, ¿no? Lo que uno tiene, ¿no? Al contrario, para que cada uno se sienta orgulloso de lo que es, de lo que tiene, porque es un aporte para el universo entero, para la naturaleza humana, cada pueblo, cada cultura, cada cosmovisión. Más bien desde ese punto de vista, me gustaría tal vez preguntar si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de reconocer, por ejemplo, el Dios que creemos, ustedes, ¿no? Como pueblo, es un Dios Padre, es una familia, es un Dios con varias manifestaciones de los espíritus, o sea, ¿no? En niveles, supongo, como las divinidades, porque uno dice, en la cosmovisión cristiana, por ejemplo, está Jesús, que es el Hijo de Dios, el Padre, la Ruaj, ¿no? Es una familia también. Entonces, puede ser por ahí, o hay pueblos que solamente tienen a un Dios, Dios Padre, o bueno, cada pueblo tiene uno distinto, categorías distintas, ¿no? Desde ese punto de vista, tal vez. Gracias. A ver, ¿qué podría responder un ratito acá? En el 2018, no, 17, fuimos invitados, un grupo de Arango, a escribirle una carta al Papa Francisco. Ah, y le escribimos una carta que estoy queriendo encontrar. Y justamente entramos en ese tema que está hablando la hermana. Eh, lo analizamos mucho y creo que ahí resumimos varias de esas ideas que menciona la hermanita Miriam, ¿verdad? Un ratito, por favor. Acá. No sé si me permiten, pero la carta original lo tengo acá y me gustaría poder compartirlas, aunque después vino resumido en un discurso que dimos. Pero la carta original fue así. Creo que sí tiene que ver mucho con la Iglesia Católica y cómo es que nosotros vemos al Papa, así, quién es Jesús para nosotros y cómo congeniamos con él. Y ahí un poquito les cuento la experiencia que he tenido en 3 o 4 oportunidades que he tenido encuentro con el Papa y la gente siempre me pregunta, ¿no? ¿Qué es el Papa para ti o qué es Dios para ti? No sé si me permiten. Sí, adelante, Ok, necesita. Sí. esa vez que escribimos decía lo siguiente: Hermano Papa Francisco, estamos muy agradecidos y contentos porque has venido a vernos de tan lejos. Hoy te has acordado de los más pobres. Conociendo nuestra situación, ahora estás en nuestro territorio. Con tu llegada nos haces recordar a la Pantone que nos contactó como tú. Él llegó en los años 1940, José Álvarez Fernández.
Por eso hoy hemos venido todos a verte, porque tú eres la máxima autoridad para la humanidad. Eres un líder mundial para todos los pueblos. Pensamos que es un buen gesto que hayas venido. Él nos contactó y gracias a eso somos sobrevivientes. El, el apantone José Álvarez llegó en una época en que los foráneos, los caucheros, nos perseguían para matarnos y con sus enfermedades nos exterminaban. En la actualidad, muchos foráneos vienen invadiendo nuestro territorio, los cortadores de árboles, los buscadores de oro, los que cortan los árboles para abrir caminos de cemento. Ellos ingresan a nuestro territorio sin consultarnos, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas. Se burlan de nosotros, nosotros sufriremos mucho, moriremos cuando los foráneos perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada. Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos. Muchos de nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía vienen sufriendo por las explotaciones de nuestros recursos naturales. Van muriendo porque se ha derramado el agua negra metalizada, el agua negra de la muerte. También cuando abran trochas y hagan caminos de cemento, nos harán desaparecer. Cuando nosotros nos encontrábamos en la misma situación y padecíamos atropellos similares, Apantone vino por nosotros. Por eso ahora aún seguimos resistiendo. Aunque somos pocos, tenemos fuerza. Nuestros abuelos y ancianos nos dicen que el espíritu de nuestros ancestros y el espíritu de Apantone está con nosotros. Nos cuentan que él era fuerte. Ahora que el espíritu de nuestros antepasados nos acompaña, aún resistimos. Por eso te pedimos que nos defiendas y hemos venido a pedirte lo siguiente. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Por eso el Estado tiene que protegernos. Tú también debes interceder por nosotros. Si eso no se hace, nos extinguiremos. También queremos que nuestros hijos tengan acceso y estudien diferentes ciencias, que aprendan para que nos defiendan. Pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestra lengua. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Queremos que nuestros hijos se eduquen para que no sufran ni sean discriminados como nosotros. Nosotros somos Arambut, somos originarios. Antes que otros nos invadan, hemos vivido desde tiempos remotos. Nuestra herencia ancestral es nuestra lengua. Por eso estamos contentos, porque es esa nuestra fortaleza, la lengua. Eso nos hace sentir orgullosos de pertenecer a un pueblo originario y hablar nuestra lengua. A pesar de eso, tenemos miedo porque los que vienen de otros lugares quieren hacernos desaparecer. Si tú no nos defiendes como iglesia, nosotros aún existiremos. Si tú nos defiendes como iglesia, nosotros aún existiremos, viviremos contentos. Hoy sentimos que poco a poco estamos olvidando nuestra lengua. Se va extinguiendo porque nos tienen olvidados. No sentimos el apoyo de un Estado que ayude a preservar nuestra lengua. Sentimos que los demás nos discriminan por hablar una lengua distinta. Creemos que si el Estado no crea políticas públicas, solo nos recordarán cuando seamos una cultura muerta. Solo nos estudiarán en los museos, como la cultura inca. Seremos como las estatuas. Muchos quieren ver a los indígenas en vitrina y ya no como cultura viva. También sentimos que el Estado, otras instituciones y grandes empresas nos quieren debilitar, quieren vernos divididos y nos
quieren hacer desaparecer. Por eso queremos estar unidos y fortalecidos y te pedimos que nos ayudes e intercedas y que lleves nuestro mensaje a los organismos nacionales e internacionales y les digas que no queremos desaparecer, que nos ayuden a fortalecer nuestra organización y eviten que nos extingamos como pueblo, que eviten que otros nos hagan desaparecer, que respeten nuestras costumbres y nuestra lengua y nos dejen vivir en libre determinación. Queremos llevar este mensaje a toda la humanidad. Nosotros también estamos preocupados porque la tierra se esté malogrando. Están apareciendo enfermedades, epidemias y fenómenos que enferman, asfixian y perforan a la tierra. Los animales se están reduciendo, los árboles van desapareciendo, los peces van muriendo y están extinguiéndose. El agua dulce que bebemos se va agotando porque está soleando demasiado. También hay presencia de lluvias en todas las épocas del año. Hay inundaciones. Eso no es usual y afecta a todas partes del mundo. Por eso el cielo está muy molesto y llora porque nosotros estamos destruyendo nuestro planeta. Cada vez que llora, vemos grandes inundaciones. Inundan las chacras y las casas. Fuertes y gigantes vientos hacen volar las casas y los árboles. Al ver que malogramos la tierra, malogran las chacras. Y si no tenemos alimentos, moriremos de hambre. Por eso, nosotros los arácnidos les queremos decir a ustedes, todos cuidemos y protejamos nuestra tierra para vivir en armonía. Por eso, confiamos y creemos en ti, porque tú eres noble Papa Francisco. Representas la paz del mundo. Lleva nuestro mensaje y como iglesia, súmate a nuestra causa y defiéndanos siempre. Sé un Arakmut más. Así como nosotros creemos en el árbol de Anamei, en nuestro héroe cultural Amarinque, tú también sigue el ejemplo y lleva el mensaje de Dios y acompáñanos como Jesús. Gracias, Papa Francisco, por escucharnos. Por eso te auguramos muchos años de vida. Esperamos que regreses pronto. Siempre nos acordaremos de ti por haber escuchado nuestra voz. Es la carta que se leyó. Y sí, efectivamente nosotros no tenemos un sistema piramidal ni tenemos dioses, no en mi cultura, pero sí creíamos bastante en el árbol de Aname, el árbol que creó, salvó a los Arajmut, pero no en un sentido muy místico de adoración, sino porque nuestra vivencia, nuestro convivir con la armonía, con los distintos mundos, ya era una forma de practicar los valores, era ese vivir diario, el estar en armonía, respetar los ciclos de vida de distintos mundos. Entiendo que hay muchos pueblos que tienen deidades, que tienen como especie de dioses, que sí tienen su mismo proceso de veneración, adoración. En nuestro caso no, pero como se ha podido escuchar, hemos tenido la intervención de la Iglesia Católica a través de los misioneros dominicos. Entendemos por este lado, Jesús nos quiere así como quiso a la buena samaritana, sin necesidad de que cumpla quizás a cabalidad lo que dice ahí. Simplemente, por otro lado, perdonó a aquel que estaba a su costado en la cruz y le dijo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. También
a muchos que no creían el mensaje, pero al último se arrepentían y les perdonaba. Entonces, en mi experiencia, puedo manifestar que, y habiendo conversado con el Papa Francisco, pues jamás me sentí diferenciado ni discriminado, ni siquiera cuando tuvimos una audiencia este año ni el año pasado. No nos exigió el Papa Francisco protocolos como la de vestirnos con falda ni nada. Hemos sido así, con nuestra vestimenta normal. Y creo que ese es un bonito gesto de cómo el Papa, desde la cabeza que está ahí, respeta nuestra cosmovisión o respeta y tiene conocimiento de que más allá de Roma existen otros tipos de espiritualidades, ¿no? Que no siempre Jesús está en el sagrario o en el altar de una iglesia. El Papa Francisco dijo muy próximos a una de las tantas Semanas Santas, creo que hace 5 o 7 años. Y se refería, ¿no? A los sacerdotes, religiosas, eh, pastores, ¿no? Que tengan ese olor a ovejas. Y creo que después de eso se anunció el sínodo por la Amazonía. Tuve la oportunidad de participar como auditora. Creo que los pueblos indígenas por primera vez tuvimos la presencia, la oportunidad de estar ahí, que eres también. Y son hitos o gestos que han ido marcando y de que es un gran signo de que ya no estamos en el Concilio de Trento, sino cómo caminamos o cómo nos convertimos en una iglesia con rostro amazónico, cómo vivimos o caminamos en sinodalidad. Y lo que siempre le dije, o que me preguntan, ¿no? ¿Qué tienes? Yo soy Arakmbut, no he perdido mis valores, tengo mis valores, pero también soy una Arakmbut que conoce a Jesús y cuando a mí me apetezca, yo puedo ir en una iglesia, eh, puedo comulgar y no por eso dejo de ser Arakmbut. Y nadie tiene por qué molestarse porque soy una persona que decido, ¿no? Puedo estar en cualquier espacio, como, en cualquiera, o sea, puede ser el Papa, o puede ser algún rabino, o puede ser de otra confesión de fe, y yo creo que mientras haya un punto neutral que es el trabajar o el ver o preocuparnos por la defensa de la vida, que nosotros le decimos eh, eh, libre determinación, vida plena, la Biblia lo dice, el cuidar la creación de Dios, distintas miradas, pero un punto fijo, que es el ver el cómo evitamos extinguirnos como especie humana, desde el conocimiento indígena, desde la iglesia, porque la iglesia no puede ser ajena a estos problemas que están sucediendo, ¿no? Tenemos que conocer reconocer las distintas espiritualidades y el estar emplumados como nos han querido insultar en Roma, pues a ese emplumado Dios lo quiere, lo acepta y somos igual de gente, personas con los mismos derechos, distintas espiritualidades y pues de nada le vale al romano ir todos los días a la iglesia y, y con su mente así, ¿no? Chiquitito, que no tiene apertura. Y Dios no estaba, o sea, se sabía que tenía un templo, pero un día fue, votó a todos los mercaderes y hay que entender ese mensaje, quiénes estaban en el templo y dónde predicaba Jesús, ¿no? Y cómo tenía ese don de transformar
y cómo hoy en día, inclusive ateos, católicos o no católicos, ven a Jesús como un ser que pues que está a favor de la vida, de hacer el bien, y creo que, y así en la Amazonía podemos encontrar distintas espiritualidades donde ven a Jesús como referente o como aquel compañero que piensa igual que yo. Entonces, yo soy Arangut, Papa Francisco, pero tú también te pareces a mí o a alguien de mi pueblo porque estás a favor de la defensa de la vida, de los bosques. Entonces somos un hermano más. ¿Para qué nos peleamos? Hay que aliarnos. Y si la iglesia es nuestra aliada y tenemos un punto fijo, pues ahí hay que caminar. ¿Para qué nos hacemos líos? Y pues no, lo que queremos son alianzas, estos canales de conexión, que nos preguntemos, ¿no? Esta nueva forma de evangelizar desde el respeto de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, Jessica, por el testimonio de fe. Y bueno, como decía Jesús, los discípulos también le dijeron en un momento, ¿cierto? A Jesús, mira, hay uno que está hablando de ti, pero no es de nosotros. Y Jesús mismo le dice, ¿cierto? Quien no está contra nosotros está con nosotros. Entonces creo que en ese sentido, esto de la defensa, ¿cierto? Y de unir la fuerza y que somos una gran familia. Creo que una familia, ¿cierto? Que está muy unida también con el cómo esta fraternidad cósmica de la que hablaba San Francisco de Asís, de la que habla el Papa Francisco y todo, porque todo es hermano y hermana. Entonces, bueno, agradecerte por este espacio y por tu testimonio de fe también, que conoce el verdadero rostro de una iglesia con rostro amazónico. Creo que para eso vamos y con esa esperanza también caminamos. Creo que el escucharte nos llena de esperanza, de que se van dando caminitos. Y ojalá que nosotros como voluntarios en el territorio también podamos ser aliados y poder en algo ayudar y aportar. Así que gracias por tu testimonio y por todo. Y prendemos las camaritas. Gracias por tu tiempo. Hemos llegado a al final, pero creo que fue un espacio muy lindo para sacar la fotito final. Gracias a todos. Gracias, Jessica, por el tiempo. Ahí está, Gracias, hermana, a ustedes. ahí está. Vamos a ir, ahí estamos, ahí, todos muy atentos. Entonces vamos a sacar la fotita 1, 2 y 3. Muchas gracias. Un aplauso grande también. Y por tu experiencia y ánimo con la misión que tienes. Tú ahí en presencia, ahí en la Repal se ama. Así que ánimo y vamos a estar orando por ti y tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano.